Amigos de América, bienvenidos al Gran Premio de Qatar. Gran Premio favorito de Martín Karp y mío personalmente. Lo pueden quitar del calendario y no pasa absolutamente nada. Nadie lo va a extrañar. Se corre desde el año 2021. No se corrió en 2022 para darle paso al Mundial que ganó Argentina ese año, Martín, Vamos, el Mundial de vamos. Fútbol. Ay. Este, lo ganó Hamilton una vez, Verstappen dos veces. No tiene mucha historia, no hay mucho que No, la decir. verdad que no. Es un circuito más del montón y tiene 5.419 metros que se recorren 57 veces y su particularidad es el calor del desierto del Medio Oriente. Sí, la verdad es que es un calor que ha castigado a los pilotos más de una vez. Yo creo de que la vez que tenemos que hablar es la de Logan Sargent, de que después de vueltas y vueltas de Gaitán diciéndole no pasa nada, nadie te va a criticar, es completamente esperable, decidió ir a boxes y abandonar la carrera simplemente por el golpe de calor, ¿no? Recordemos que estos autos levantan unas temperaturas impresionantes y cuando la temperatura ambiente está por encima de los 30 grados, literalmente en un desierto, nada, pone a los pilotos en un desgaste físico. Hemos visto acá peor que el de Singapur, ¿no? Que creo que es históricamente el peor circuito en cuanto a desgaste físico de pilotos. Pero bueno, veremos si este Y año Sargent, realmente pasa eso. y Sargent corrió a Singapur sin problema, pero no Claro, pudo sí, con el sí, sí. calor de No Qatar en pudo ese año, contratar. así Ujú. que es implacable. De hecho, por eso el Mundial en el 2022 se jugó en diciembre y no en verano como usualmente Claro, sí, se sí. hace. Tal cual, tal cual. Ujú. Sí, no, porque acá en el verano es imposible de hacer absolutamente nada. Y también es uno de los motivos por el cual es un circuito nocturno, ¿no? Porque se corre de noche justamente para evitar el calor. Si se corriera de día sería imposible hacer una carrera de 1 hora 40, porque simplemente no se podría aguantar. Sin duda. Y a pesar de eso, las predicciones para el fin de semana, Martín, no son de un calor abrasante, sino de unos, a la hora de la carrera, unos 22, 23 grados en el aire, pero por la humedad probablemente la sensación térmica sea un poco mayor, así que veremos cómo va este fin de semana. Pero dadas las temperaturas que están predichas para este fin de semana, no creo que veamos en uso ese armatoste que usan los pilotos ahora para refrescarse y que casi nadie quiere usar, porque solo te dura 5 minutos la sensación de refresh. Sí, sí, o sea, hay pilotos que prefieren tener esos 5 minutos antes que nada, como por ejemplo lo hizo Carlos Sainz, ¿no? Cualquier ventaja que puedo tomar la tomo, dijo Carlos mientras se ponía el cosito. Pero sí, después tener pilotos como Antonelli que decían que básicamente tenían té corriendo por su cuerpo, que si les pasó eso en la gira europea, imagínate lo que va a hacer acá, ¿no? Así que probablemente sea un tema de debate esta vez. Otra cosa que también va a ser un tema de debate, creo yo, es el tema de los neumáticos, Manu, porque hay novedades en la previa para esta carrera y es de que los neumáticos van a tener un máximo permitido de 25 vueltas. Y en una carrera de, ¿cuánto eran? 57 vueltas, creo que dijiste. 57, Claro, nos 57. pone en obligación reglamentaria de tener una carrera a dos paradas, lo cual creo yo de que es hasta un poco necesario por la alta degradación de los neumáticos acá. Cuando vean el curva a curva, básicamente se van a dar cuenta de que la cantidad de curvas rápidas que hay en esta pista es asquerosa. Estás atacando los pianos todo el tiempo. Los neumáticos van de ambos lados, pero especialmente el delantero izquierdo sufriendo al máximo todo el tiempo. Así que creo yo de que es una medida de seguridad que implementó Pirelli, un poquito no disimulada, pero para más que nada también para dar espectáculo a la carrera, porque en las dos paradas sabemos de que le da como un extra, ¿no?, al componente entretenimiento. Así que veremos cómo afecta eso a la carrera. El tener obligación de ir a dos paradas, veremos si van medio duro duro, si alguien se anima a hacer un stint de blando de 8 vueltas y después ir medio duro, ¿no?, las otras 50 o 49. Así que nada, hay opciones estratégicas semi forzadas por Pirelli con esta reglamentación que salió la semana pasada. A mí se me había pasado por alto, ¿no? Lo anunciaron en la previa de la carrera pasada, pero nada, ahora metiéndose uno de lleno en Qatar, se encuentra con esta regla. Sí, la verdad me parece un poco absurdo porque justamente este fin de semana las temperaturas no van a ser tan extremas. A ver, me parece una medida que en previsión es razonable porque tuvimos problemas de neumáticos en 2023 justamente por el calor extremo al cual se someten estos compuestos. Entonces, me parece que debieron haberlo quizás afinado a la predicción del clima un poco más cerca de la carrera, pero desde el punto de vista de seguridad no me parece descabellado ni tampoco me parece
tan fuera de lugar. No, es más, cuando lleguemos al tema de las predicciones, no lo voy a spoilear todavía, pero una de mis predicciones tenía algo que ver con esto de los neumáticos, lo cual un poquito me la baja el hecho de que ahora me entero con que hay un límite de vueltas. Hubiera sido más probable si no hubiese el límite de vueltas, pero bueno, creo que es de esperar, porque sí, como decís acá, hemos tenido pinchazos en el pasado, hemos tenido daños de neumáticos, hemos tenido órdenes de ingenieros diciendo no uses pianos, tipo, usás piano y no termines la carrera. Así que no es de extrañar de que pongan esta regla, un poquito por la seguridad de los pilotos, pero también por el espectáculo, ¿no? De que creo que si hay una pista donde necesitamos algo para sumar espectáculo es Qatar, porque hay un solo punto de sobrepaso y es no suficiente, ¿no? Que es la recta principal. Es el único punto, es la única recta y además son un montón de curvas que no tienen mucho sentido, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Siento que a este circuito le falta alma, es como muy artificial, eso es lo que pasa con este circuito. Pero no demos más preámbulo, vamos a salir de este curva a curva, que es el menos favorito del año. Igual, antes de ir al curva a curva, porque ya que estamos en modo previa, mencionemos, los neumáticos que se van a estar usando son los más duros de Pirelli, creo que no lo dijimos hasta ahora, ¿no, Manu? Son el C1, C2 y C3, la gama más dura. Así de que nada, este duro es el hiper mega ultra reduro, básicamente es un neumático muy difícil de trabajar, pero bueno, si hay una pista donde puede llegar a entrar en temperatura y ser funcional es justamente en este circuito. El blando acá dudo que sea muy usable para la carrera. Creo que alguna vez hubo un sprint donde se usó el blando acá. Creo que fue la de 2000, no sé si fue el año pasado o 2023, de que alguien intentó, hubo pilotos que en la sprint trataron de hacerlo con el blando y las primeras 6-7 vueltas, tipo, era el mejor neumático, pero no aguantó las 19 vueltas que se hace la sprint. Así que nada, veremos Y bueno, si es usable el blando, realmente no. y anteriormente dije en 2023, pero fue realmente en 2021 cuando tuvimos la falla de la delantera izquierda de varios pilotos. Le pasó a Bottas, le pasó a Norris, le pasó a Russell, le pasó a Latifi, a Go Tiffy. May he rest in peace. Que en paz descanse. Que tuvieron fallas en el neumático justamente porque el problema del circuito es que como tiene tantos bordillos que atacar combinados con la temperatura lo hacen bastante susceptible de fallas a los neumáticos. Y por eso se implementó esta cuestión de seguridad. Y lo otro que se implementó en este circuito desde el año pasado fue el apodo a George Russell y se convirtió en Regina George por algo que hizo en la carrera del año pasado, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, que ¿fue en libres o en clasificación? Ahora no me acuerdo exactamente. Fue en clasificación. Fue en clasificación de que Max venía en vuelta lenta, creo que los dos venían tipo preparando vuelta y... Los dos venían preparando vuelta, Ajá. ninguno de los dos estaba en vuelta rápida. No, pero Russell, Entonces, claro, Russell quería ir un poquito más rápido que Verstappen y básicamente es como que simuló que casi se lo lleva puesto. Fue muy bizarro todo, la verdad. o sea, lo más bizarro es que le hayan escuchado a Regina George solo por ser ¿cómo se llama? El representante de los pilotos ante la FIA, ¿no? ¿Cómo es que se llama esa Sí, posición? No sí, recuerdo ahorita el nombre. claro, es la posición que GP, ocupó. no sé qué. Ajá, claro, de la, Carlos de la Sainz en su asociación de momento. pilotos, claro, tuvo Sainz, lo tuvo Vettel, creo Ajá. que Grosjean lo tuvo también en su momento, pero Pero claro, George es el único que lo usó solamente a su favor y no a favor de nadie más, sino a favor de él exacto. mismo, de sus propios intereses. Básicamente, no existe en el reglamento nada que te haga penalizar a un piloto por entorpecer una vuelta que no es tu vuelta rápida. Y Claro. George Russell no estaba haciendo vueltas rápidas, los dos estaban en vuelta de preparación. Es absurdo que le hayan terminado dando una penalidad de un puesto en la parrilla a Max Verstappen, que ni siquiera está contemplada en ningún lado una penalización de un puesto por eso. Entonces, y fue cuando salió aquel comentario muy famoso de Max donde dijo, I've never seen somebody trying to fuck somebody so hard like this guy. Y a partir de ahí, pues nada, se odian, se detestan y con razón, yo también por eso odio a La Russell, a Russell. pesar de no ser fan de Max, me pareció una movida completamente innecesaria y muy poco deportiva. Claro, yo creo de que tenemos que tener en cuenta que la posición del representante de pilotos, porque es básicamente no como si fuera un sindicalista gremial, es básicamente de que si hay algo que los pilotos están en desacuerdo con la FIA o con la FOM, es tener un representante para ir a hablar, ¿no? Para esto. Es generalmente disputas entre organización y pilotos, ¿no? O entre equipos y pilotos. Es la primera y única vez que yo recuerdo que un piloto lo haya hecho para meterse con otro piloto, como decís vos, es, de verdad marcó un antes y un después. Creo que nunca más volvió a abusar de esa manera, creo que las críticas llegaron a Russell de alguna manera, pero sí, es algo sin precedente.
Sí, completamente sin precedentes y imperdonable para mí. Por eso no puedo respetar a Russell desde ese día. Pero bueno, ¿algo más o arrancamos con el curva a curva? Vamos a ver este hermoso circuito que tanto amamos, Manu. ¿Cómo hacer una vuelta rápida acá? Let's go. Y bueno, Manu, acá estamos en la recta del circuito de Lusail. Con respecto a la largada, hablemos ya de cómo arranca la carrera y de cómo arranca la sprint. La línea de carrera y la trazada es literalmente en el carril de la pole position, es todo a la izquierda. Es donde largan el P1, P3, P5, P7. Así que largar en posición impar te da una ventaja bastante notable, porque a la derecha nunca hay motivos para ir ahí en la recta, a menos que estés haciendo una maniobra de sobrepaso o una maniobra de defensa, lo cual durante los libres o durante la clasificación tipo no pasa. Entonces en la largada, especialmente de la sprint, van a tener ventaja los pilotos que largan a la izquierda. En el Gran Premio, con la pista un poquito más engomada, veremos cómo cambia, pero debería de ser más o menos lo mismo. Es una largada estándar, creo yo, deben estar en los 400-500 metros, así de que un error acá en la largada te puede llegar a capitalizar. Y no sé, ¿hay algo más que decir o vamos directamente con una mini simulación de largada completamente improvisada? Let's go con la simulación. Mientras más rápido terminemos, mejor. ¡Woohoo! Ahí tuvo un poquito, ¿no? Un pequeño momento en el paso de segunda a tercera. Creo que fue un poquito muy agresivo con los neumáticos, con los traseros, con el acelerador. Algo a tener en cuenta acá, más allá de la largada, ya en una vuelta de carrera, no en el Gran Premio, es de que este va a ser el único punto de sobrepaso. Esta curva es la única chance en la cual tenés de usar el DRS, es la única zona de DRS en la recta principal. Así que la frenada de la 1 y la transición de la curva 2 y 3 es el único momento donde realmente podés intentar meter el auto a ir lado a lado. Lo interesante de la curva 1 y 2, ahora sí ya nos metemos en los pasos por curva, es de que son como un espejo, son literalmente la misma curva, el ángulo, el tamaño de las curvas es un cálculo una de la otra, pero como una va primera y la otra es la previa a una recta, ¿no? A una aceleración que llega hasta séptima marcha, la manera en la cual encarás la curva es distinta, lo cual me parece muy interesante en cuanto a manejo, y creo yo de que esto habla también de los que diseñaron este circuito, que está más pensado para MotoGP que para autos, ¿no? O para ricachones con autos y para venir a manejar superautos en fin de semana al pedo, de que básicamente te permite tomar la misma curva pero la tenés que encarar de manera distinta. Entonces, curva 1, básicamente venís acá en octava marcha, venís a fondo 320, casi 330 km por hora. Las velocidades puntas no son tan altas acá porque la carga aerodinámica es bastante alta, especialmente la carga delantera, así que no esperen velocidades de 340, 50 km por hora. En carreras normal que lleguen a 310 km por hora acá, así que las velocidades de punta no son tan altas. Por lo tanto, en octava la primera frenada va a ser a más o menos los 50-60 metros, se va a bajar a quinta marcha. He visto algún que otro auto intentarla en cuarta, pero es una curva de quinta. La primera curva, querés que el apex de la curva sea temprano. Es como que querés atacar rápido el apex, ir temprano al acelerador y que la curva te lleve hacia afuera, ¿no? Es como que te empuja hacia afuera. Entonces acá, pum, acá ya queremos estar en el apex. Curva 1, 2 y 3, bueno, curva 1 y 2 no queremos tocar el piano interno, así que nos vamos a mantener alejados de este piano. Y una vez que estamos acá en un vértice súper temprano, fíjate que todavía no llegamos, no como al vértice geométrico de la curva, sino que recién estamos entrando en la curva, vos ya querés ir a fondo en el acelerador o lo más agresivo posible y se empieza a abrir la curva y te empuja hacia afuera y te vas hacia afuera y la curva es como que te sigue tirando hacia afuera, ¿no? Y venís para acá. Este es el punto donde realmente querés pelear por posición, y en peleas vamos a ver de que muchas veces hacen esta secuencia entera lado a lado, ¿no? Que se puede hacer lado a lado siempre y cuando los pilotos se lo permitan. De hecho, creo que no me acuerdo si fue el año pasado de que tuvimos acá a Piastri con Leclerc. Creo que fue que tuvimos una pelea muy interesante que los dos hicieron, creo que hasta la curva 5 prácticamente lado a lado. Así que se pueden llegar a ver peleas interesantes siempre y cuando los neumáticos y el ritmo de carrera lo permitan. Una vez que terminamos la curva 1, vamos para la curva 2. Como les decía, la curva 1 es el vértice temprano, la curva 2 es lo contrario, queremos el vértice tardío.
tardío. Entonces llegamos acá en sexta, a los 50 metros vamos a hacer una frenada un poquito más suave, no queremos ser tan brusco para mantener el auto estable. Siempre lo hablamos en curvas rápidas en este circuito, es muy válido para la mayoría de las frenadas que queremos frenar suave, porque la prioridad es mantener el auto estable para tener la carga aerodinámica lo más pareja posible. Entonces suave con el freno, bajamos a quinta y acá lo contrario, acá queremos un vértice tardío, entonces vamos a mantenernos ancho, 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 ancho y acá nos venimos para adentro, como que en la segunda parte de la curva venimos recién hacia el vértice. Otra vez, no queremos tocar este piano y acá aceleramos a fondo, ya así nos vamos bien ancho, usamos toda la pista, usamos el piano afuera y acá llegamos a la curva 3. Esta parte es muy normal, podemos llegar a ver peleas por posición, ya les digo, y después acá en adelante no nos vamos a enfocar tanto en carrera porque la verdad, Manu, es de que no hay mucho más que hacer en una carrera, ¿no? Acá ya lo que importa es la vuelta rápida, porque creo que la única ventaja de este circuito es los onboard de la clasificación, de las clasificaciones. Es un circuito muy rápido, la velocidad promedio es altísima y la cantidad de curvas rápidas que vamos a tener ahora son muy similares a las que tuvimos hasta ahora e incluso más rápidas. Así que ahora nos enfocamos 100% en la vuelta de clasificación. Acá llegamos en séptima marcha para la curva 4. Queremos a más o menos 40 metros, un dab en el freno súper suave, bajamos a sexta. Y acá tenemos la misma situación, son dos curvas de 90 grados, el mismo perfil, pero como una es la primera y la otra es la segunda, la tomamos ligeramente distinta. La primera, lo mismo, vértice temprano, es más, hasta he visto pilotos pegar volantazo agresivo para forzar un poquito de subviraje y encontrar lo más temprano posible como el agarre máximo de la delantera izquierda. Entonces es como volantazo temprano, primer vértice y aceleramos a fondo y queremos que la curva nos saque para afuera, queremos ir bien ancho. En cambio, la segunda curva es al contrario. Queremos usar un vértice un poquito más tardío y acá queremos atacar el piano. Acá sí queremos empezar a atacar el piano. Se levanta un poquito el acelerador. He visto pilotos que no llegan a levantar el 100% el acelerador, entonces bajan de acelerar a fondo, acelerar a 20% y después volver a acelerar a fondo. Se mantiene en sexta marcha, atacamos el piano y acá sí nos vamos ancho. Pero no queremos, queremos usar toda la pista, queremos usar el piano, pero no nos queremos quedar ahí a la izquierda. Inmediatamente queremos venir acá a la derecha, porque acá tenemos la horquilla, es el punto más lento de todo el circuito. Entonces nos venimos para la derecha, final del primer sector, entramos al segundo sector, 50 metros, fuerte con el freno, acá queremos tener el balance de frenada bastante para adelante, así que capaz que entre esas curvas se puede llegar a ver 1 o 2 clics en el cambio de balance de frenada de los pilotos. Vértice tardío, no queremos atacar este piano interno porque te desestabiliza una banda. Otra cosa que tiene esta curva, esta horquilla, es de que se nota bastante el camber, ¿no? El ángulo de la curva, entonces querés meterte en el ángulo preciso para que la curva te lleve, para que el propio asfalto te doble para adentro. Acá empezamos a acelerar. Esta curva, lo que sí, es una de esas curvas de que cuando se destabiliza la pista y como que vuelve a enderezarse, el peso se va de golpe para atrás. Entonces podemos llegar a ver volantazos de los pilotos acá, porque tenés que ser agresivo con el acelerador, porque tenés que salir de tercera, pero la pista a veces como que te lleva a desestabilizar un poquito el auto, y encima tenés el piano afuera que, si bien tiene agarre, no es el mismo que el asfalto. Entonces muchas veces los pilotos cuando llegan al piano van a sentir como ese cambio de agarre con el auto todavía acomodándose, ¿no? El balance del peso todavía estabilizándose, así que acá podemos llegar a ver algún que otro momento con el volante. Nos vamos para la izquierda para hacer la curva 7. Acá se llega a quinta o sexta marcha dependiendo de la caja de cada auto. Vamos a frenar más o menos 50 metros. Esta curva yo la llamo la curva eterna, que es la curva 7. Cuando estén en la curva 7 es básicamente como una curva eterna. Bajás a cuarta marcha, algunos que otros la hacen en quinta, pero es cuarta, y abrazás la línea blanca. No querés montarte al piano, es como que querés venir acá y te quedas acá, te quedas acá y te quedas acá y te quedas acá y te quedas acá, y recién acá tenés que empezar a abrir el volante. Es como que esta curva no termina más. Antes de empezar a abrir el volante queremos acelerar también muy temprano, queremos ser agresivos con el acelerador. Acá es raro encontrar desestabilizar, o sea, que se desestabilice el auto, ¿no? por el ángulo de la curva. Acá sí que usamos el piano para salir, nos mantenemos a la izquierda, algunos autos se quedan en el piano, otros vuelven a la pista para tratar de cuidar el delantero izquierdo, que es por lejos el neumático que más sufre, y esto, Manu, es a fondo. La curva a la derecha que vamos a ver es a fondo, por lo tanto nos volvemos a montar en el piano, doblamos para la derecha, atacamos el piano. He visto pilotos que ponen el neumático delantero derecho afuera del piano, o sea que literalmente usan el piano para raspar el piso, que es otra cosa que también sufre mucho acá en esta pista por lo ondulado y por los baches que hay. Nos venimos rápido para la derecha para hacer la curva, ¿qué es esto? Curva 10, ¿no? Creo, déjame revisar, sí, curva 10.
Acá queremos ir bien ancho, queremos tener una rueda afuera, más o menos en este punto que son los 50 metros. Acá en el juego falta el cartel, pero en la vida real lo van a ver. A los 50 metros queremos frenar, cuarta marcha. Acá puede ser un poquito agresivo con el freno porque también quieres usar el freno para rotar un poquito el culo. No tocamos el piano interno, aceleramos temprano, nos vamos bien para afuera, usamos toda la pista. Acá hay chances de ver vueltas anuladas porque como estás en cuarta y es ese punto donde querés doblar agresivo, pero a veces te puede agarrar como un snap de subviraje. Hay muchas chances de que el auto se te escupa para afuera, como que se vaya para afuera solo, por cómo es la pista y por cómo es esa aceleración. Así que ahí podemos llegar a ver vueltas anuladas. Y acá llegamos al punto creo que es más increíble para ver en las onboards. Porque Manu, vueltas 12, 13, 14 y 15 son a fondo prácticamente. Entonces todo lo que van a ver ahora es con séptima marcha completamente clavado, acelerador a fondo. Lo vamos a hacer despacito para que vean. Esta es la curva 12. Acá inicia el tercer sector. Suave con el volante, acá queremos atacar todos los pianos, acá tenés que usar el piano, nos vamos para afuera, usamos el piano, toda la pista, volvemos a doblar, atacamos piano, vamos para afuera, usamos piano. Acá en clasificación, generalmente podés hacerlo a fondo, pero he visto algún que otro auto levantar un poquito el acelerador, tipo un mini lift. Pero no es de que levantan completamente el acelerador, no. De 100 poner que bajan a 70, 80 y vuelven a acelerar. Es como muy suave, pero he visto autos, he visto Red Bulls, he visto Ferraris, he visto McLarens hacer esto a fondo. Así que en quali es muy probable que sea a fondo. Atacamos piano, nos vamos para afuera, séptima marcha todavía. Nos venimos para la derecha para hacer la curva 15. Acá en carrera si querés usar un poquito el freno muy suave y bajar a sexta. En vuelta de clasificación he visto pilotos que la hacen a fondo o prácticamente a fondo. Sí hay pilotos que levantan el acelerador un poquito más. Y también he visto autos que dependiendo de la configuración de caja bajan a sexta. Pero es prácticamente a fondo. Volvemos a séptima marcha, usamos toda la pista, nos quedamos acá bien a la derecha, volvemos a la izquierda y acá llegamos, que justo creo que ahí lo acabo de pasar, que era esa rayita blanca, la zona de detección de DRS, así que vamos para atrás para mostrarlo dónde está, que es saliendo de la curva 15. Ahí está. Esa es la zona de detección de DRS. Y bueno, lo único interesante antes de hacer la última curva, que es la curva 16, es de que acá a la derecha creo que tenemos la entrada a boxes, pero es en la recta, ¿no? Sí, es en la recta, así que todavía no está acá. Acá se llega en séptima marcha. 50 metros, vamos a bajar a cuarta marcha. Queremos el freno de balance para adelante. Acá sí queremos tener 2 clics extra. El freno de balance para... el balance de frenada para adelante porque también te sirve para la curva 1, así de que este es como el punto donde tenés que tomar el balance de frenada bastante más agresivo. 50 metros, bajamos a cuarta, volantazo para la derecha bastante brusco. He visto muchos pilotos de que buscan otra vez lo que les decía, como el punto de subviraje, como que querés entrar con un poquito de subviraje para encontrar el agarre máximo del delantero izquierdo. No querés tocar el piano interno, pero sí querés venir lo más cerquita posible, querés rozar esa raya blanca y enseguida nos vamos para la derecha. Esta aceleración es súper importante, especialmente cuando estás peleando por posición, porque acá tenemos la recta. Acá sí a la derecha está la entrada para boxes, que como pueden ver es bastante temprano. Entonces si un auto tiene pensado entrar a boxes, el punto de aceleración no lo puedes hacer como en una vuelta rápida, sino que tenés que tener más cuidado. Así que cuando estás siguiendo a un auto en la época, ¿no?, donde más o menos se están parando, hay que ser precavido de no llevarte puesto un auto por delante, porque es una entrada a boxes bastante peculiar. Hay que estar atento cuando estás siguiendo un auto que puede llegar a entrar a boxes. Y bueno, más allá de eso, acá tenemos la zona de DRS que está inmediatamente antes del cierre de vuelta. Entonces abrimos DRS, octava marcha, y acá nomás temprano se cierra una vuelta del circuito de Lusail, una vuelta de Qatar, que en clasificación es entretenido. A ver, es un circuito difícil en el cual el setup del auto es muy importante, porque la carga aerodinámica sorprendentemente que se usa es bastante alta, especialmente adelante, por el tipo de curvas que tenemos, no por las curvas rápidas que tenemos, que hay muchas curvas de sexta, de séptima marcha, de quinta marcha, pero que tranquilamente podrían ser de sexta, como es la curva 1, la curva 2, como son la curva 4 y la curva 5. Entonces el setup aerodinámico, la estabilidad del auto, la precisión de la suspensión es muy importante
y como solamente tenemos una práctica antes de la sprint, nada, hay muchas chances, ¿no?, de que la performance entre la sprint y la carrera sea muy distinta, porque siempre lo decimos, pero en esta carrera en particular es muy importante de que la sprint muchas veces la usan como libres, ¿no?, porque es acá donde evaluás qué tanto raspa el piso, porque hay mucho porpoising, porque la pista está, el asfalto es como muy inestable, hay muchos baches, especialmente en las rectas, entonces los pisos van tocando todo el tiempo, tenés que pasar por pianos acá, pum, tenés que atacar acá el piano, ¿me entendés? Entonces el piso va raspando todo el tiempo, por lo tanto la suspensión, la altura del auto es importante, cómo afecta la carga aerodinámica la altura del auto en ciertas curvas comparado con otras curvas, entonces el setup es muy importante, es súper importante de que los pilotos encuentren el setup lo más temprano posible para llegar a la sprint ya con un setup válido y usar la información que tiene en la sprint para aplicarlo para el Gran Premio, que es donde realmente importan los puntos, especialmente para los que están peleando por el campeonato de pilotos, ¿no, Manu? Y justamente diste en la clave de lo que pudiese convertirse en la piedra angular del setup para este circuito, y es la altura de la suspensión. Porque en un circuito que tiene muchos baches, en el cual se utilizan muchísimo los pianos, y la suspensión tiene que ser muy precisa en la puesta a punto, tenemos un equipo que probablemente venga con cierta desconfianza en cuanto a la altura a la cual pueden correr en un circuito en el que hay mucho purposing, que es justamente McLaren, que acaba de ser descalificado por el plank wear que tuvieron en Las Vegas. Entonces esto podría jugar en contra de las expectativas de Lando y Oscar. Bueno, hay que nombrar a Oscar porque sí, porque está ahí, pues, pero sí, es un circuito que va a ser bastante tricky para McLaren después de lo que acaban de hacer, después de lo que acaba de pasar en Las Vegas. Sí, el porpoising siempre fue un problema acá. Hemos visto a Mercedes sufrir, que especialmente hasta 2023 era, ¿te acordás? Un tema muy importante, el porpoising en Mercedes, que Hamilton la pasaba muy mal, lo cual lo hacía en ese momento un circuito más Russell que Hamilton. Pero sí, el porpoising es algo lo cual los pilotos tienen que tener. O sea, ya hubiera sido un factor a tener en cuenta, incluso sin lo que pasó este fin de semana en la última carrera, pero ahora más que nunca, ¿no? Después de Vegas es como que le van a tener que prestar atención a eso, no solamente los equipos, sino la FIA, van a tener que estar atentos con la revisión de los pisos, así que nada, lo bueno para los equipos es de que tenés la sprint, de que es un formato donde largás con más combustible que en los libres y donde los autos tienen que correr durante 19 vueltas al 100% del ritmo, entonces tenés, ¿no?, la chance de evaluar qué tanto desgastan el piso, así que nada, no es que llegan al Gran Premio completamente a ciegas como quizás sí pasa un poquito más en Las Vegas. Sí, pasa más en Las Vegas, pero va a ser muy tricky la selección de neumáticos que vayan a tener para el sprint. Recordemos que eso es una de las claves de los fines de semana de sprint, cómo distribuyes tus neumáticos, y es una pista muy demandante, así que no extrañaría ver alguno que se aventure a probar quizás algún duro en la sprint. Dudo por el hecho de que la sprint es como que le queda muy cómodo al medio, porque el C3, que es el que hace acá de blando, aguanta bastante. El C4 es como el punto medio, perdón, el C2 es como el punto medio, que es el medio, y después el C1 lo que tiene es que es mucho más duro que el C2, es como que tenés un gap de performance bastante más notable y la ventana de temperatura es muy distinta, ¿no? Es como que hay más similitud entre el C3 y el C4 que el C4, que otra vez lo mismo, entre el C3 y el C2, claro, que el C2 y el C1. Entonces, nada, yo creo de que hay más chances de que prueben un blando, que veamos a alguien random largando con blando en la sprint. Claro, que es lo que pasó hace unos años, que ya saben de que no funciona, pero como los compuestos es ligeramente más duro este año, quizás le dé a alguien otra chance, ¿no? Comparado con el año pasado que todos largaron con el medio. Pero sí, yo creo que hay más chance de que larguen con el blando que con el duro. Pero probablemente sea una sprint con el medio, estoy 90% seguro. Y sí, es muy probable que sea así. Y bueno, hablando de sprint, ¿de qué queremos hablar ahora? Vamos a ver la vuelta rápida. Cierto, Y sí, después... dale, porque tenemos que ver la vuelta rápida. Me olvidé. Esta vez me olvidé yo. La vez pasada creo que te habías olvidado. Así que vamos con la vuelta rápida. Otra vez de la mano de Colapinto, que lo hizo en la Q1. El año pasado lamentablemente quedó afuera. No por un tema de él. El Williams era muy lento. Le tuvo 2 décimas más lento que Albon, que tampoco tuvo una buena clasificación. Así que vamos con esa vuelta de Q1 de Colapinto, que fue un 22.5, si no me equivoco. Y después de eso vamos a ver unos rumores interesantes que están circulando esta semana. Lo vieron primero en un podcast, pero bueno, ya lo vamos a ver después de la vuelta rápida. Sí, porque todavía no había nadie a hablar de eso, ¿eh? Así que esta nos la adjudico 100% a nosotros. Vamos con la vuelta rápida. Let's go.
they make a gap of 7 to Mag. And you send opening down gap 4, 5, 5, 6, and you go push. And you go push, como siempre nos acompañaba Gaetán en aquellos tiempos. Entramos en la recta octava marcha, vamos a hacer la primera frenada 50 metros, bajamos a quinta curva a la derecha. Este es el vértice temprano, entonces nos vamos ancho temprano, volvemos para la derecha, otra vez quinta marcha, vértice tardío. Fíjense la diferencia, ¿no? Como entra mucho más tarde el auto al segundo vértice comparado con el de la curva 1. Séptima marcha, acá a los 50 metros vamos a bajar a sexta muy suave con el freno para mantener el auto estable, atacamos el piano, levantamos un poquito, atacamos el segundo piano otra vez a fondo, nos vamos para la derecha 50 metros. Frenamos tercera marcha, dejamos que la curva nos lleve para adentro, ¿no? Que la pista nos meta para adentro, nos vamos otra vez para la izquierda, vamos a frenar a 50 metros, bajamos a cuarta marcha más o menos. Esta es la curva eterna, esta es como que no termina más la curva, una vez que termina nos quedamos bien ancho, volvemos al piano, todo a fondo, atacamos el piano, volvemos para la derecha 50 metros, bajamos a cuarta, otra vez para la izquierda, queremos usar toda la pista, pequeño momento, ¿no? Esta es una de esas curvas que yo le decía de que la pista como que te lleva a desestabilizar un poquito, y esto es todo a fondo, muchachos. Curva para la derecha, completamente a fondo, creo que esta es la 12, vamos otra vez a fondo. Acá queremos atacar el piano en esta que es muy importante. Esta es la curva donde a veces levantan un poquito el acelerador, volvemos a fondo, algunos bajan a sexta, otros se quedan en séptimo, vamos para la izquierda, sector 3, 50 metros, bajamos a cuarta, queremos rozar ese piano pero no queremos montarnos en él, usamos toda la pista. Octava marcha a fondo, abrimos DRS y enseguida se cierra la vuelta. Y con esto tenemos una vuelta de Qatar de que pasa, es muy rápido. Tipo, es muy rápido lo que pasa todo. Go in, nos dice Gaetán. Y con eso cerramos una vuelta de Qatar de que la verdad es que es impresionante, ¿no? Para lo que es la quali es sorprendente lo rápido que pasa absolutamente todo. Y lo interesante que me pasó a mí ahora manejando la pista por primera vez, nunca la había manejado en mi vida, es como que tenés solamente 2 o 3 puntos donde realmente podés sacar 1 o 2 décimas por vuelta. Después la mayoría es como todo tan lo mismo, de que solamente son centésimas de diferencia entre cómo haces una buena curva comparado con una curva donde por ahí entras un poquito, ¿no? Más tarde o más temprano. Los puntos interesantes a tener en cuenta para una vuelta rápida es el primero, bueno, la sección curva 1-2 es bastante fácil, la 4-5 bastante fácil. Es la horquilla, la curva 6, ¿no? Esa horquilla hacia la izquierda de tercera, es ahí donde la tracción y cómo entras a la curva te puede llegar a costar 1 o 2 décimas. Después es como que hasta la curva esa de cuarta hacia la izquierda del segundo sector, ahí busco bien el número de la curva, a ver. Curva 10, como que hasta la curva 10 ahí es donde recién tenés el segundo punto donde te puede llegar a costar tiempo, y después es como que todo a fondo, y lo último que puede llegar a afectar es cómo entras a la última curva, donde es más cómo manejaste el neumático durante la vuelta rápida, ¿no? Qué tan recalentado llegan los delanteros, qué tan al límite llega ese delantero izquierdo y qué tanto se banca, ¿no? El volantazo agresivo de la curva 16 hacia la derecha. Si lo tenés más recalentado, por ahí viste tenés como un poquito más de supiraje, pero si tenés la temperatura justa, tipo todavía te da el agarre para doblar bien y ser un poquito más agresivo con el acelerador. Pero como el final de la meta está bastante cerca, ¿no? De la última aceleración, es como que tampoco te cuesta tanto, quizás 1 décima como mucho. Así que son esos tres puntos los que querés tener en cuenta mirando la telemetría en una vuelta rápida: la curva 6, curva 10 y la curva 16. Después el resto es como que de una vuelta a la otra no va a haber tanta diferencia una vez que los pilotos le agarran la mano a la pista, especialmente en la vuelta de clasificación, la posta, ¿no? No la de la sprint, donde quizás todavía están, ¿no? Descubriendo la línea y el límite de cada auto. Y bueno, lo que podemos esperar en este caso para la carrera es lo único que pudiese darle un poquito de picante al Gran Premio. En este caso sería si teníamos algún drama con los neumáticos, que no debería por esta limitación de 25 vueltas por neumático. Pero además es un circuito que tiene unas zonas de escape que son más grandes que el propio circuito. Sí, Entonces es muy difícil que lleguemos a ver un auto de seguridad. No estoy diciendo que es imposible, pero es bastante difícil porque las zonas de escape son más que suficientes como para evitar esa necesidad. Y en general es un circuito que es bastante ancho, que permite que los autos vayan lado a lado. Y que bueno, la verdad no tengo muchas esperanzas para este fin de semana, pero todo puede pasar. Podemos tener una doble descalificación de McLaren otra vez, o yo qué sé. Pero, quizás le toca a Ferrari, ¿no? Para variar un poquito. No, ya a Ferrari le tocó, ya que le toca. Ahora, falta Mercedes.
Y bueno, hablando de Mercedes, otro equipo del que podemos hablar, Martín, es de Aston Martin. Aston Martin. El Aston Show, porque lo contamos, primicia exclusiva de Bron Podcast, ¿no? De que lo contaste vos, que nadie estaba enterado, de que habían no echado, pero movido ligeramente de rol al team principal de Aston Martin, cuyo nombre ahora se me escapa, Manu, ¿cuál era? ¿Cuál Andy es? Cowell. Andy Cowell, ahí está. Para trabajar más de la mano con Honda, lo cual liberaba de cara al año que viene el rol de team principal. Y todos sabemos de que Christian Horner está disponible y lo mencionamos y apareció la carita ahí en el video pasado. Y Manu, ahora me parece de que es un poquito más que rumores o un poquito más que deseo, porque de a poquito está empezando a ganar fuerza esta posibilidad de Christian Horner Aston Martin. Ya lo están replicando varios medios, incluyendo The Race, que ya lo está analizando como una posibilidad bastante real. Y pues nada, vamos a hablar de ese escenario hipotético, Martín. Vamos a suponer que Christian Horner termina yéndose a Aston Martin. Primero hablemos de cuál es el sentido de mover a Andy Cowell, de demote Andy Cowell, porque es básicamente un demotion, de team principal a dirigir o a tener algún rol directivo en la parte del desarrollo de motores. ¿Cuál es el sentido de esa decisión? Claro, de que básicamente Honda, que en este momento está motorizando a Red Bull y a Racing Bulls, va a pasar a ser la motorización principal para Aston Martin, ¿no? De cara al año que viene con los nuevos motores. Obviamente es un motor nuevo para Honda y es un partnership, una dupla de equipos nuevos. Y Aston Martin obviamente quiere tener un poquito más de presencia directa con Honda, ¿no? Quieren desarrollar de la mano tanto el motor como el chasis como lo que va a ser el auto del año que viene. Y creo de que tiene sentido meter a alguien de que creo de que ya tenía encima un trabajo más enfocado en motorización en Mercedes, como Andy Cowell, claro. Es comparable Andy Cowell estaba a la cabeza de ese motor híbrido de Mercedes que fue aplastante del 2014 en adelante. Exacto, él Entonces, estuvo ahí en 2014. Y aparentemente en el rol de team principal no se vio tan bien, porque realmente no es una expertise que formara parte de su set de herramientas. Entonces, estaban buscando aparentemente a alguien con un poquito más de experiencia. Y una cosa que platicábamos, Martín, es que a Adrian Newey no le interesa la parte política de la Fórmula 1. ¿Y a quién se le da muy bien la parte política de la Fórmula 1? ¿A quién no? Sí, Mr. Christian Horner. De que es una dupla que podría llegar a darse. Y yo creo que acá tenemos que hablar. ¿Qué también se llevaban Christian Horner con Adrian Newey? Porque, a ver, si Newey dice, la verdad es que no me cierra tanto este muchacho, estoy seguro que Aston Martin dicen, exacto, le van a dar prioridad a Adrian Newey, que ya está con ellos, que ya está trabajando de la mano con el equipo, que sabemos de que es el favorito de Alonso, ¿no? Que mutuamente se llevan muy bien, tanto personal como profesionalmente. Entonces, si Adrian Newey llega a decir, no me convence, hay mucha chance que no se dé esto, así de que... El tema es que aparentemente Adrian Newey dio el visto bueno al ingreso de Christian Horner. Sí, obviamente. Y eso es lo que tiene, sonando ese nombre para irse a Aston Martin. Y eso nos dice muchas cosas. La primera es que todavía el proyecto de Aston Martin es un proyecto que está en construcción. A mí también me da la impresión de que Lawrence Stroll está como comprando todo lo más caro que puede comprar para meterlo en el equipo. Y que no necesariamente Lawrence Stroll está al tanto en el field, en el campo, de lo que está pasando en Aston Martin. Sin embargo, no me parece una decisión que no haga sentido, me parece que hace mucho sentido. Me parece que la dupla Horner-Newey, recordamos que fue Horner el que reclutó a Adrian Newey en su momento para Red Bull, pudiese funcionar muy bien en este caso para Aston Martin. Lo que me genera dudas de ese movimiento, y no sé si a ti igual, Martín, es... a Horner le gusta mucho tener el control. Sí. Y no sé qué tanto control pueda cederle Lawrence Stroll a Christian Horner en la estructura de Aston Martin, porque a Lawrence Stroll también le gusta tener control del dinero que está invirtiendo. Claro, yo creo de que en este caso Lawrence reconoce de que él no sabe por ahí tanto en la parte deportiva, y yo creo de que va a saber reconocer de que si hay alguien que sabe es Christian Horner, pero al fin y al cabo es un multibillonario de que él cree de que tiene las respuestas a todos, entonces va a ser muy interesante
cómo podrían llegar a funcionar. Lo que sí también hay que tener en cuenta es de que Lawrence Stroll de a poquito como que estaba empezando a perder peso en algún momento de Aston Martin. ¿Te acordás de que había discusiones sobre, a pesar de que él sea el accionista mayoritario del equipo, de ceder un poquito el rol, ¿no? Y de poner a alguien más por ahí a la cabeza del proyecto, desde la parte, ¿no? Como es de Board of Directors, no necesariamente la parte deportiva. Entonces, no sé qué tanto peso tendrá Lawrence Stroll más allá de Team Principal. Como lo veo yo, o sea, como lo veo yo en esta estructura actual de Aston Martin, o sea, Christian Horner pudiese tener control deportivo, pero es un empleado del Board of Directors que está compuesto por la acción, por el lado accionario de Lawrence Stroll y por el otro lado de Aramco, que es el otro gran accionista detrás de Aston Martin. Pero él le tiene que responder a esos directivos. Y un problema que existe en cualquier estructura de un equipo de Fórmula 1, que es de hecho la razón por la cual Ferrari no volvió a ganar más nunca, es que cuando tienes un team principal sin independencia que le tienen que rendir cuentas a los directivos para sus reportes trimestrales, año a año, cuando las cosas no van bien, no hay tiempo usualmente en esas estructuras para revertir los cambios, y a veces las reestructuraciones por las cuales tiene que pasar un equipo son bastante extensas y las Board of Directors no suelen tener mucha paciencia. La independencia esa que sí tenía Horner en todos los años que tuvo en Red Bull, de tener la chance de tener bajones, de reestructurar lo que haya que reestructurar y volver a ser competitiva la escuadra. Entonces, esa es la parte que no estoy tan seguro de que a Horner le guste. Claro, y De esa estructura. claro, como decís vos, sí, de que por ahí son, a ver, no los conocemos personalmente, ¿no? Pero da la sensación de que tanto Lawrence Stroll como los muchachos de Aramco o los que sea que dirigen Aston Martin en general, es de como que no sé si 2026 van a pedir resultados, pero 2027 ya es una exigencia. Y el hecho de que estemos a cuánto, a 3 meses de que los autos del año que viene ya tengan que tocar la pista, un poquito menos de 3 meses ya, porque a finales de febrero tienen que salir a pista los autos. Y el hecho de que recién ahora están moviendo, ¿no? Un ex team principal a Honda, y recién ahora están buscando team principal para el año que viene, y Adrian Newey empezó a trabajar en el auto, pero a mitad de año le dijeron no, para 2026 ahora no, enfócate en este año. Entonces es como que está todo medio improvisado, como decís vos, como que de vez en cuando se nota de que el objetivo es más corto que largo plazo, y si hay un equipo que necesita pensar a largo plazo en este momento es Aston Martin con Honda. Entonces sí, va a ser una negociación difícil. Son esas negociaciones que llevan tiempo y no sé qué tanto tiempo tengan. Por ahí lo bueno para Aston Martin es de que en este momento tampoco hay algo mucho más concreto para Christian Horner detrás de eso, ¿no? Porque si se llega a dar Ferrari va a ser en la segunda mitad del año que viene. Siento yo de que si fuera Cadillac ya se hubiera hablado antes, ¿no? A menos de que haya conversaciones debajo de la mesa, no creo que sea lo suficientemente concreto porque por algo no se filtró absolutamente nada, o por algo no. Por ahora tiene pinta de que Cadillac va a arrancar con el team principal que ya tenían designado desde principio de año. Entonces, creo yo de que el hecho de que no haya nada concreto ahora Christian le da un poquito de flexibilidad a Aston Martin o a ambas partes de sentarse a negociar, que es lo que necesitan en este caso. Y una cosa que tenía en contra Horner era esa demanda que estaba por llegar y que llegó un settlement al respecto donde Sí. pagó lo que tenía que haber pagado. Entonces ya ese escándalo no va a estar en el camino de un posible nombramiento en uno de estos equipos. A ver, si tú me preguntas a mí, Martín, ¿a quién hubiera echado este año? Si a Marco o a Christian Horner, yo hubiese echado a Marco. Sin lugar a dudas. Lo veo más innecesario de lo que era Christian Horner. Christian Horner fue el que construyó el equipo Red Bull desde la nada, desde un Jaguar que era horriblemente malo como estructura, como equipo, como escuadra, y construyó un equipo campeón. Entonces creo que todavía tiene dentro de sí lo que se necesita para hacer lo mismo probablemente con Aston Martin. Pero sí habla muy mal de la organización actual de Aston Martin, que se ve que todavía están como engranando partes, como que no saben muy bien qué hacer, cómo encarar, porque no deberíamos estar viendo a estas alturas cambios cuando ya está por empezar la temporada 2026. No. Pero pues probablemente el objetivo no sea 2026 sino 2027, cosa que no le va a gustar a Alonso, pero bueno, ya veremos. Igual suena muy duro ese rumor de Christian Horner, y el tema es que no hay ningún otro nombre, ni internamente en Aston Martin, ni por fuera, que pudiese tomar el rol para el cual
tienen ahora una vacante porque removieron a Andy Cowell, y si removieron a Andy Cowell es porque ya tienen a una persona. Entonces creo que no se va a tardar tampoco tanto el anuncio. Claro, claro, pero veremos. Sí, yo creo que por ahí la comparación de a un equipo que tampoco están haciendo las cosas bien, ojo, pero creo de que tienen un poquito más de intención a la hora de tomar cada decisión es Audi con Sauber, ¿no? De que el año pasado agarraron a Binotto, pero sabían de que no era para 2025, era para empezar a acomodar el proyecto 2026, pero de principio de año, ¿no? Y trajeron también a justamente este muchacho de Red Bull, ¿cómo es que se llama? No me sale ahora. Que está también ahí metido ahí arriba en lo que es la parte técnica y el desarrollo del auto. Después lo googleo de última. Whitmarsh. Ah, ya, Whitmarsh, sí. Pero nada, ¿no? Es de como que el proyecto de Audi se empezó a armar para 2026 a finales de 2024. En cambio ahora estamos a 25 de noviembre de 2025, a 3 meses de que el auto tenga que tocar la pista para ir ya de cara al primer Gran Premio. Y recién ahora están moviendo las piezas. Entonces hace ruido, ¿no? Y es una lástima porque si bien Fernando Alonso está corriendo una buena temporada y sí, creo yo de que sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla, con la edad que tiene no va a correr a este nivel hasta los 55 años. Entonces quisiéramos de que estos 1 o 2 años así a tope en su prime súper tardío que tiene Fernando, que le den un auto competitivo, pero en este momento me la bajo un poquito las situaciones, como que me da la sensación de que quizás no se dé tan así. Sí, igual creo que antes de que termine Abu Dhabi, o probablemente antes de que termine el mes de diciembre, deberíamos saber quién va a ser la persona que va a reemplazar a Andy Cowell. Igual tampoco sé qué tanto sea el Gardening Leave que aplique para Christian Horner. Creo que no aplicaría un Gardening Leave por la forma como se fue, pero hay reglas dentro de cómo se transfiere gente entre los equipos para evitar espionaje. Sí, sí. Y mira, me corrijo, era Jonathan Whitley quien estaba pensando también, que trabajó durante muchos años en Red Bull. Okay. Sí, Whitmarsh ya con Aston Martin. Sí, sí. Así que sí, veremos. Va a ser una conversación interesante para tener de acá en las próximas semanas, que no van a ser muchas semanas porque no queda mucho tiempo para negociar, pero sí, quizás hay chances, ¿no?, de que pongan un interino las 2 carreras que quedan y después en diciembre, enero salga algún posible anuncio de Horner. Veremos qué es lo que pasa, pero sí hay que estar atento porque al fin y al cabo que se vuelvan a juntar Horner con Adrian Newey en Aston Martin, un proyecto nuevo con Fernando Alonso, es un paquete que llama la atención, ¿no? De que como espectador neutral uno quiere ver esa combinación, sí. Así que esperemos que se dé por el entretenimiento, más que nada. Y para cerrar te digo que creo que las personalidades de Alonso y Horner son compatibles. Sí. Creo yo más que incluso que lo que era el paquete Red Bull, ¿no? Con los Verstappen y compañía, y con Helmut Marko ahí metido. Siento que sería como una versión light con los nombres correctos en el lugar correcto, siempre y cuando Stroll y Aramco lo permitan. Eso te iba a decir. Imagínate qué bonito sería que no tuvieras ahí a Lance Stroll, que tuvieses la oportunidad de poner ahí un piloto de alto calibre para ayudar en ese desarrollo. Sí. Sería un equipo con muchísimo más potencial del que ya tienen. Si esto se daba en Red Bull 2006, por ejemplo, sería como el combo perfecto, ¿no? Pero bueno, como decíamos, hay muchos nombres en Red Bull que estaban desde el principio que quizás no eran un aporte tan positivo como uno quisiera. Pero sí, esperemos que se dé ahora en Aston Martin. Y bueno, lo otro que esperemos que se dé son nuestras predicciones para el Gran Premio de Qatar. Tenemos sprint, Martín, tenemos carrera, así que tenemos 2 oportunidades maravillosas de equivocarnos. Así que let's go. Para mí, espero que sean oportunidades para arreglar todo. Tengo que arreglar un año horrible de predicciones en las últimas 3 carreras, ¿no? Los 2 grandes premios más la sprint. Así que arrancamos con la sprint el viernes. Clasificación, la SQ. ¿A quién lo tenés en la mini pole position? El campeón del año 2025 a Max Verstappen. No, sí, yo también. Acá creo de que tranquilamente podemos empatar porque Verstappen es el hombre a vencer en este momento con el motor, con el auto, esta pista. Sabemos de que Red Bull es un auto que lo que es carga aerodinámica es probablemente el más eficiente junto con McLaren, especialmente ahora al final del año. Creo yo que con el último paquete los puso un poquito por encima, al menos en manos de Verstappen, así de que es la pista perfecta, con el motor perfecto, con el piloto perfecto, así que Verstappen creo que va a ganar absolutamente todo. Último para la carrera, para la sprint, perdón, lo tengo a Esteban Ocon. Yo lo tengo a Lance Stroll, no lo tengo a Aston Martin. Hablando tanto de ellos ahora, para mí esta va a ser una de las peores pistas del año para ellos. Sí, y bueno, vamos con posición Colapinto para la sprint. Lo tengo de 15. P17, así que probablemente salga P16. Okay. Sí, seguramente.
Y predicción loca, tengo a Pierre Gasly en puntos. Mira, yo tengo de que hay una parada en boxes. Motivo, no tengo idea, pero para mí va a haber alguien que va a pasar por boxes en la sprint, lo cual en una carrera de 19 vueltas sería interesante de ver. Improbable. Ujú, Sí. pero nada, para mí algo va a pasar. Bueno, vamos con el podio. Advierto que mis predicciones para este fin de semana y el próximo fin de semana están orientadas a darle el campeonato a Max Verstappen. Entonces jugué con las posiciones del podio para que eso ocurra. Entonces ver. vamos a ver. En la sprint tengo de tercero a Lando Norris, de segundo a Charles Leclerc y de primero a Max Verstappen. Muy parecido. Yo lo tengo tercero a Charles Leclerc, segundo a Norris y primero a Verstappen en la sprint. Creo de que sorprendentemente este va a ser la última oportunidad en la cual Ferrari puede llegar a estar un pasito por encima de Mercedes. Esperemos de que las temperaturas sean más altas de lo que pinta el pronóstico, si eso se da, porque si son temperaturas de 20 grados, 25 de pista, probablemente Mercedes vuelva a la vida, ¿no? Claro, claro, y ese es el punto. Y ahora vamos con el plato fuerte, que sería el Gran Premio de Qatar. Clasificación para el domingo. ¿A quién ponemos en pole position? Yo Max tengo Verstappen. en pole position, en este caso yo tengo a Lando Norris. Lo tenés a Lando ganando la pole, mira vos. O sea que, Sí, claro, ok, claro. ya entiendo lo que estás haciendo. La mufa de Lando Claro. largando en pole position y perdiendo. Sí, sos el hijo, mirá. Perdiendo 3 posiciones en la primera vuelta, obviamente en la primera curva. Así ¿Cómo, será. Estoy cómo te seguro, no tengo conozco? duda. No. Para mí Max Verstappen a una vuelta es intocable en esta pista. Y en este caso de último lo tengo a Lance Stroll, aquí sí. Sí, yo también lo tengo en Lance Stroll. Ese es el tema. Circuito de alta carga aerodinámica lamentablemente no le suele ir muy bien a Aston Martin, creo yo. Así de que, nada, Stroll con una pista complicada, con donde hay que gestionar neumáticos, con un auto que le cuesta. Lamentablemente lo veo ahí abajo. Ok, vamos con posición Colapinto. En la carrera lo tengo de número 13, no Colapinto para esta. Porque al no ser un circuito de mucha velocidad punta, sino de un poquito más de carga, le va un poquito menos peor a Alpine. Sí, coincido. Y por eso yo lo puse P14, que también es cerca de los puntos. Mira, sí, así que estamos en el mismo ballpark. Sí, lo mismo es. Hemos visto en estas pistas por ahí como en Hungría, ¿no? De que, o en Zandvoort, de que Franco estaba para pelear por los puntos. Acá se requiere un poquito más de motor por el hecho de que el auto va a fondo durante gran parte de la vuelta, especialmente el sector 3, donde son 3 de 4 curvas a fondo. Así que el motor es un poquito necesario, pero más allá de eso creo que va a ser un poquito mejor para el PIN de lo que eran las últimas carreras. Predicción loca, lo tengo a Hadjar top 5. Hadjar top 5. No sé qué tan loco sea, viene muy bien últimamente. Bueno, quizás como va a haber, porque va a haber, van a sufrir los neumáticos, va a haber degradación, es como el punto flojo de Hadjar, pero más allá de eso, tranquilamente puede pasar, sí. Ok, ¿cuál es tu crazy prediction? Bueno, y es acá donde te decía de que me dolió un poquito el ver de que hay un máximo de 25 vueltas por neumático, porque mi predicción loca antes de ver esa noticia era pincha un neumático. Con tanto pianazo, con tanta curva a fondo, algún delantero izquierdo, igual aún así con ese tope de 25 vueltas, algún delantero izquierdo va a ceder. Sí, alguien va a llevar el neumático medio al límite, podés llegar a tener un roce con un alerón, un caucho a caucho en la curva 1 y aún así tenés que hacer 25 vueltas y un pianazo, le entras a un piano en la curva 12 mal al delantero izquierdo y pum, se va. Así que para mí pincha un neumático. Ok, y aquí viene mi podio. Este podio está completamente basado en que yo quiero ver el campeonato más emocionante posible. A ver. Así que lo tengo tercero a Lando Norris. El segundo es completamente delusional, de Lulu. Es a Oscar Piastri y primero a Max Verstappen. Mirá vos lo curioso de que vuelva a pasar lo mismo que en la sprint. Invertimos 3 y ¿En serio? 2. Sí, yo lo tengo tercero a Piastri, segundo a Norris y primero a Verstappen. ¿Qué es lo que pasa? Para mí el domingo sí la va a pasar mal Mercedes. No va a estar a la altura. Por más que Russell venga bien, para mí el McLaren va a ser el auto a vencer. Otra vez vamos a ver un McLaren sólido, pero ¿qué es lo que pasa? Verstappen es Verstappen, así que se les va a meter ahí en el medio. Así que es Y por... con aire limpio es otra cosa. Claro, no, con aire limpio. Sí, no, Verstappen va a estar solo arriba gestionando como quiere. Va a ser una carrera entre Norris tratando de seguir a Verstappen y Piastri contra los Mercedes. Y esperemos que Ferrari, ¿no? Al menos Leclerc ahí metido. Así que pista difícil de pasar, pero con 2 paradas obligatorias puede llegar a pasar cualquier cosa. Así que veremos qué pasa este fin de semana, que va a ser interesante desde el punto de vista del campeonato. Aquí se va a definir si Lando Norris tiene lo que se necesita para ganarle a Max Verstappen de tú a tú, o si le vuelve a traicionar su
confianza en sí mismo. Sí, y hablando de que le puede llegar a traicionar la confianza, ¿no? Y de que vuelvan, ¿no?, los viejos demonios de Lando Norris con respecto a Max Verstappen, otra cosa que vuelve es la Fórmula 2. Así que vamos a hablar de los horarios, Manu, porque tenemos Fórmula 2, tenemos Fórmula 1 y mucha acción en esta pista. Las carreras de Fórmula 2 sí suelen ser como medio acá porque es muy difícil de seguir y la verdad es que la recta no es lo suficientemente larga como para atacar en la curva 1, pero es Fórmula 2, son carreras, son autitos, así que... arranca la acción el viernes. Los horarios en Argentina: 8 de la mañana la práctica de la Fórmula 2, 10 y media la práctica 1 de la Fórmula 1, 1 de la tarde la clasificación de la Fórmula 2 y a las 2 y media de la tarde la clasificación de la sprint para la Fórmula 1. El sábado sigue la acción con a las 11 de la mañana la sprint de la Fórmula 1. A las 1 y media de la tarde tenemos la sprint de la Fórmula 2 y después la clasificación para el Gran Premio a las 3 de la tarde. Así que repetimos, 11 de la mañana la sprint y 3 de la tarde la clasificación para la carrera. Y por último, el domingo tenemos a las 9 de la mañana la feature race de la Fórmula 2 y a la 1 de la tarde, qué lindo horario para nosotros, el Gran Premio de Qatar, donde se puede llegar a empezar a definir este campeonato que la verdad que está muy entretenido. Lo que no esperábamos a principio de temporada. Pero bueno, entonces, aquí en México tenemos práctica de la Fórmula 2 a las 5 de la mañana. Práctica 1 de la Fórmula... Bueno, la única práctica, de hecho, de la Fórmula 1 a las 7 y media de la mañana. Clasificación de la Fórmula 2 a las 10 de la mañana. Y la sprint de la Fórmula 1 a las 11 y media del día viernes. Continuando la acción el día sábado con la sprint de la Fórmula 1 a las 8 de la mañana. La sprint de la Fórmula 2 a las 10 y media. Y la clasificación de la Fórmula 1 a las 12. Cerrando el domingo con la carrera larga de la Fórmula 2 a las 6 de la mañana y la carrera de la Fórmula 1, el plato fuerte del fin de semana, a las 10 de la mañana. Lindos horarios ligeramente más tarde, ¿no? Veremos cómo están los pilotos. Otra cosa que no tuvimos en cuenta es de que los pilotos volaron 17 horas, ¿no?, para ir de Las Vegas a Qatar. Así de que... veremos desde lo físico una pista complicada, a una vuelta es una pista en la cual tenés que estar al 100% para meter, y después en la carrera es una carrera de resistencia, donde tener el setup apropiado, donde no cometer ilegalidades te puede llegar a costar muchos puntos, así que esperemos de que se dé bien todo para llegar a un Abu Dhabi donde, no digo que sea 2021, ¿no?, pero que esté para cualquiera. Y bueno, con eso nos despedimos. Like and subscribe. Y Martín, no creo que los pilotos viajen en economy como nosotros, así que no creo que sea tan, depende del piloto, tan pesado el viaje. Sí, alguno que otro por ahí lo mandan en económico. Creo que con los clientes le pagaron el business, por lo menos. ¿Vos decís? En Qatar Airways, sí, claro que sí. No sé, a los que sí van en económico son los de la parada de boxe, los mecánicos, así que ojo con esas paradas de boxe, porque sí, alguno que otro calambrado, alguno que otro medio boludo de Vegas va a haber. Pero sí, bueno, igual 17 horas son 17 horas. Es una banda, el culo cuadrado te queda. Total.